Este congreso ha sido organizado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, por el Reino de los Países Bajos y por la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Si no fuera nada más que por eso, yo no habría podido de ninguna manera excusarme de estar con ustedes aquí esta tarde. El Instituto Interamericano es una de esas instituciones insignes e insignias que uno lleva en el alma desde muchos años, desde su misma fundación, desde su mismo primer día. La Asociación de Estudiantes de Derecho la llevo en el alma todavía de más atrás, desde mis precarios días de estudiante de Derecho en la Facultad de Derecho, cuando éramos bastante más revoltosos y revoltosas de lo que son ustedes ahora. Y algún día les puedo contar sobre eso. Y el Reino de los Países Bajos, porque es un país enormemente querido por mí, que desde el año 1993 me acogió. Cuando llegué allá para desempeñar mi trabajo en el Tribunal ad hoc para la antigua Yugoslavia, a una ciudad llamada La Haya, de la cual yo solamente había tenido referencias cuando estudiábamos, y no en la forma en que lo hacen ustedes hoy día, el derecho internacional, y se hablaba de los convenios y de las conferencias de paz que se habían llevado a cabo. El Reino de los Países Bajos, Holanda, como la conocemos familiarmente, ha estado siempre, igual que Costa Rica, y chiquitilla como es como Costa Rica, pero claro, está en Europa y eso hace una diferencia importante, apuntada siempre a las causas de la paz. Bueno, cuando yo llegué a La Haya, y en mis primeros días de aquel noviembre lluvioso de 1993, conocí este edificio, yo estaba eufórica de felicidad de pensar que era ahí donde íbamos a trabajar. No era ahí, precisamente, pero de todas maneras fue muy lindo estar ahí por lo menos unos días. Los primeros días de nuestro trabajo como jueces en el Tribunal ad hoc lo llevamos ahí, en este impresionante Palacio de la Paz, que está cumpliendo un centenario al cual nosotros estamos festejando. Esperamos que el segundo centenario, el cual yo no sé si vamos a estar todos los aquí presentes, esperemos que sea precisamente en un mundo de paz, en un mundo de paz y de justicia. Muchas gracias a Víctor por su generosísima presentación, por haberme recordado muchas cosas, algunas buenas, otras no tanto, algunas graciosas, otras mucho menos graciosas. Pero aquí estamos porque cuando se lucha con fe y entusiasmo, como dicen los himnos escolares, por las causas en las que se cree, se termina por llegar a buen puerto. La historia de la justicia penal internacional y de la Corte Penal Internacional Permanente han marchado paralelas por muchos siglos, porque es de muy fácil constatación que nuestra historia de seres humanos está repleta de conflictos armados violentísimos, unos nacionales, otros internacionales, unos regionales, otros universales, y en todos ellos se han cometido y se siguen cometiendo crímenes atroces que afrontan la conciencia de la humanidad. Entonces, esa constatación hizo que, incluso en épocas tan tempranas como el siglo XV, se tratara de llevar ante un tribunal internacional a algún responsable de atrocidades cometidas en conflictos.
esa andadura de la justicia penal internacional y de una corte permanente sufrió diferentes avatares, y no fue sino en el siglo XX cuando las circunstancias de este, que es uno de los más sangrientos y brutales siglos de la historia humana, ve la posibilidad, o siente la posibilidad, siente la necesidad de detener la impunidad. Yo he creído y creeré siempre que la impunidad de los criminales, de aquellos que cometen actos que afrontan la conciencia humana, sean a nivel local o sean a nivel internacional, es uno de los peores y más graves problemas que enfrentamos, y de los que causan más graves daños en el tejido social. La impunidad alienta a otros a cometer o a repetir estas conductas delictivas. La impunidad lesionaba de tal manera a la comunidad internacional y a cada uno de sus países, que se hacen esfuerzos después de la Primera Guerra Mundial, donde ocurrieron atrocidades sin cuento, y después de la Segunda Guerra Mundial, a donde comienza a darse la posibilidad de que los victoriosos de esa guerra lleven a juicio a algunos, por lo menos, de los que habían perdido la guerra. Y así recogimos una herencia muy importante de los tribunales de Nuremberg, con todas sus limitaciones, y un poquitito también del Tribunal de Tokio. Recogimos una herencia que hace que las recién nacidas Naciones Unidas, que aprueban su Carta Constitutiva en el año 1945, en la ciudad de San Francisco, muy rápidamente empiecen a trabajar desde el mismo año 46 en la elaboración de una convención contra el genocidio que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, cuyo baldón más doloroso hasta el día de hoy es el Holocausto. Esa labor que inician las Naciones Unidas recoge los principios que la sentencia de Nuremberg había establecido para los crímenes contra la paz, para los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. En el año 48, dos documentos esenciales para nuestra historia son aprobados por las Naciones Unidas: la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Internacional contra el Crimen del Genocidio. Una convención en la cual se recoge, tímidamente, pero se recoge la posibilidad de que haya una corte internacional que juzgue a los responsables del crimen internacional del genocidio. En el año 49 se aprueban en Ginebra las 4 convenciones que le dan cuerpo a lo que desde entonces conocemos como el derecho internacional humanitario, pero que curiosamente, y esta puede ser uno de los temas de nuestras conversaciones con don Víctor y don Joseph y don Chirino en la Facultad de Derecho, no recogen el concepto de derechos humanos, ni siquiera los mencionan. Pero sin embargo, comienzan a marchar juntos el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Se comienzan a aprobar convenciones en la comunidad internacional que comienzan a crear un cuerpo de crímenes internacionales que desde lejanas épocas conocemos como la piratería, el narcotráfico, y luego la desaparición de personas. Pero simultáneamente
se va elaborando la costumbre internacional, que es tan importante como fuente del derecho internacional, y esas costumbres que los estados ponen en práctica, que además tienen una fuerte raigambre en el derecho internacional humanitario, elaboran los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Cuando llegamos al año 98, cuando llegamos al inicio de la década de los 90, como lo mencionaba muy bien don Víctor, la guerra en la antigua Yugoslavia y el genocidio ruandés obligan a la comunidad internacional a aprobar, por medio del Consejo de Seguridad, la creación de 2 órganos judiciales. Por primera vez se ofrece la solución judicial, la justicia, para traer la paz y para acabar o al menos detener la impunidad de los principales responsables de los crímenes que se cometían en la guerra contra la antigua Yugoslavia, en la guerra en la antigua Yugoslavia y en el genocidio ruandés. Sin embargo, estos estatutos lo que recogen en ambos tribunales es los crímenes contenidos en las leyes de la guerra y las costumbres internacionales, el derecho humanitario, la Convención contra el Genocidio, la Convención contra la Tortura, que es otro crimen internacional muy importante, pero por razones del derecho internacional que don Víctor conoce mucho mejor que yo, no se incluyen en los crímenes que son competencia de esos tribunales ad hoc, los crímenes que ya habían hecho su aparición pública de una manera muy fuerte, los crímenes de violencia sexual cometidos en ambos conflictos. Y ahí es donde el trabajo de jueces hace la diferencia. Es a través de la jurisprudencia en ambos tribunales en donde logramos que la violencia sexual, que había sido completamente ignorada por el derecho internacional y por el derecho internacional humanitario, e incluso por el derecho internacional de los derechos humanos, se reconozca como un delito de guerra y se reconozca como parte de los crímenes de lesa humanidad y se integre como un elemento del genocidio. Ese es un aporte muy, muy importante que los jueces hacemos para que a la hora de discutir y preparar el borrador del estatuto que daría origen a la Corte Penal Internacional, estos delitos sean seriamente tomados en cuenta. Es muy importante que estudiemos estos crímenes internacionales que contiene, de los cuales es competente la Corte, que es creada en el Estatuto de Roma, aprobada en el año 98 y que comienza a funcionar en el año 2003, en La Haya, ciudad de La Paz. Los crímenes son el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. El crimen de genocidio no hace más que, de alguna manera, no introduce el Estatuto de Roma nada nuevo en cuanto al crimen de genocidio, repite lo que establece la Convención contra el Genocidio, pero sí hay elementos nuevos muy importantes en los crímenes de lesa humanidad y en los crímenes de guerra, que son competencia del Estatuto. Introduce la tipificación de los crímenes de violencia sexual en ambas categorías. No solo los introduce, sino que también los define. Y hace algo muy importante el Estatuto al crear la Corte, le da un mandato de género. El Estatuto que está contenido en el Tratado Internacional
es entonces creado por un tratado que tiene un alcance, como ustedes lo saben muy bien, mucho más amplio y diferente de una decisión del Consejo de Seguridad, obliga a todos los estados partes que lo suscriben. Y al introducir en este tratado el estatuto y en el estatuto enumerar y definir los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, estos por primera vez pasan a tener el estatus de crímenes internacionales reconocidos en un tratado internacional. Ya no es solamente las leyes de la guerra o la costumbre internacional, sino que tienen este estatus tan importante de crímenes internacionales. Las negociaciones, ustedes saben muy bien que todos estos tratados son el producto de arduas negociaciones entre los miembros de la comunidad internacional que implican siempre concesiones, que implican siempre compromisos. Cuando se discutía, y fíjense que se venía discutiendo desde el siglo XV, la existencia de una Corte Penal Internacional permanente, independiente de los mecanismos de Naciones Unidas, las negociaciones no fueron fáciles ni amistosas, hubo posiciones muy encontradas y frente a esos que se oponían radicalmente a que una Corte Penal Internacional existiera con las características que otros estados propulsaban, llevó a compromisos, a posiciones de compromiso que se reflejan en todo el articulado del estatuto. Y es una de las razones que hacen del estatuto un instrumento complejo y a veces difícil de aplicar. Uno de esos compromisos muy importantes fue el principio de complementariedad. En el estatuto del Tribunal para la Antigua Yugoslavia y en el estatuto de Ruanda, estos estatutos tenían prevalencia sobre las legislaciones nacionales. No fue posible, no era posible, hubiera sido imposible tener una corte si se hubiera insistido en que el Estatuto de Roma y la Corte Penal tuvieran prevalencia sobre las legislaciones nacionales. Fíjense que aquí estamos hablando no solo de atacar la impunidad, sino también estamos hablando de la soberanía territorial, que en el caso del derecho penal es realmente obsesión de muchos estados, Estados Unidos y México, para citarles dos que conocemos bien, y el hecho de la responsabilidad de los perpetradores, que pudieran ser traídos ante un tribunal sin importar qué rango militar o civil tuvieran, y sin que la condición, por ejemplo, de jefes de Estado fuera siquiera un eximente o de alguna manera sirviera de escudo para ser llevado ante una corte, eso por supuesto nadie lo iba a aceptar, y mucho menos, si me permiten el comentario muy personal, el señor Bush, que debería estar ahí, debo decirles, en mi opinión humilde. Bueno, entonces se elaboró el principio de complementariedad. Ese principio de complementariedad es una de las llaves del estatuto, una de las llaves que permiten que el estatuto se apruebe y uno de los mecanismos de la justicia penal internacional que tiene que tener mayor relevancia de la que ha tenido hasta ahora. ¿Por qué? Porque esto también obliga a los estados partes, obliga a juzgar o a dar a juzgar, principio que venía del derecho humanitario de la época de las convenciones de Ginebra, a los responsables de los crímenes.
Y entonces, en el estatuto se elabora un artículo, además de que está establecido en el preámbulo del estatuto que la Corte es complementaria de las legislaciones nacionales, se elabora el artículo que por vía de la inadmisibilidad de los casos establece que la Corte será competente cuando un Estado o un gobierno no quiera o no pueda juzgar a sus criminales o a sus presuntos criminales, digámoslo así. Entonces, ahí tenemos toda una, digamos, una característica de la justicia penal internacional del siglo XXI, que es muy importante. Hubo avances, más avances en el Estatuto de Roma que los que les he mencionado muy brevemente. Para mí, el hecho, que también no fue sin sangre, sudor y lágrimas que se logró, pero se logró, de que en los procesos, en los procedimientos de la Corte Penal Internacional, se le diera voz propia a las víctimas y se reconociera sus derechos a participar. Nos establece un nuevo paradigma de justicia penal internacional para el siglo XXI. Un paradigma de justicia penal internacional que no solo busca atacar la impunidad, trayendo ante la justicia a los principales perpetradores, sino que se complementa ese paradigma con los derechos que se reconocen a las víctimas de participar con voz en los procedimientos para expresar sus puntos de vista y sus observaciones. Y además, el derecho de esas víctimas a obtener reparaciones. Reparaciones de las cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha dado lecciones permanentes de en qué y cómo deben entenderse esas reparaciones a que tienen derecho las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos. El estatuto, como les digo, es un instrumento muy complejo, pero estos avances en el paradigma de una nueva justicia internacional que incluyen los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad con todo el capítulo de los crímenes de violencia sexual que se recogen de la jurisprudencia de los tribunales ad hoc. Y ese mandato de género que tiene el estatuto, y no solo en estos crímenes, sino en toda la concepción que hace, representa un avance por el que tenemos que mantenernos, o para defender el cual tenemos que mantenernos muy vigilantes. En el año 98, cuando el Estatuto de Roma fue aprobado en Roma, la comunidad internacional atravesaba un momento de euforia, diría yo. Los dos tribunales ad hoc habían demostrado que era posible que un grupo de jueces internacionales, independientes, objetivos y profesionales, juzgaran a perpetradores. Eso alentó profundamente a quienes luchaban porque la Corte Penal Permanente se estableciera. Al mismo tiempo había caído el muro de Berlín. No sé quién había declarado que se habían acabado las ideologías, ya las ideologías se habían muerto, lo cual, como decían en Don Juan Tenorio, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Bueno, eso pasó con las ideologías, gozaban de muy buena salud y ahí siguen. Pero ese momento fue aprovechado con un enorme empuje que le dieron a las negociaciones en Roma las organizaciones no gubernamentales y toda la sociedad civil, entre las cuales los grupos de mujeres fueron muy importantes. Las peleas que se dieron en Roma para obtener ese mandato de género fueron homéricas.
porque en Roma había mucho fundamentalismo político y religioso, y luchar contra ese fundamentalismo fue difícil. Fue tan difícil que, yo no sé si ustedes saben, pero en Naciones Unidas hay una costumbre, de esas costumbres de los procedimientos, de las discusiones y las negociaciones, que consiste en lo que se llama parar el reloj. Cuando una negociación está demasiado entrabada, cuando no se ve ninguna posibilidad de obtener un acuerdo y se está agotando el tiempo que se ha dado, hay un consenso, no escrito, pero se practica, que se llama parar el reloj, lo cual significa, aquí nos quedamos hasta que esto se resuelva. La única vez que en Roma se paró el reloj fue cuando se trataba de obtener un consenso sobre qué se iba a entender por género. Porque había que ver las cosas que decían los fundamentalistas en Roma de lo que era género. Se parecen bastante a las cosas que hemos oído en este país, en la Asamblea Legislativa, recientemente. Entonces hubo que parar el reloj y hubo que transar en un concepto de género que las académicas que se dedican a estos temas siempre dicen, bueno, ¿y esto qué es lo que significa? Porque cuesta entenderlo. Podemos dedicarle un seminario a eso. Bueno, ese mandato de género en el estatuto, esa perspectiva de hacer una justicia penal integral que nos integre a hombres y mujeres con nuestros derechos, con nuestras diferencias, con nuestras potestades, no ha tenido en el estatuto, en la Corte, en La Haya, en la Corte Penal Permanente, el mismo éxito que tuvo en los tribunales ad hoc. Es más, es uno de los problemas que en este momento se están enfrentando quienes mantienen vivos los ideales de Roma y mantienen vivos los ideales del estatuto, porque también comienza a afectar los derechos de las víctimas a participar. Hay jueces y juezas que en decisiones recientes se encaminan muchísimo a restringir los derechos de las víctimas, y eso comienza a ser recogido también por muchos de los estados partes. Es decir, aquel momento glorioso que vivimos en el año 98 y en el 2003, cuando la Corte comenzó a funcionar, está en este momento yendo hacia un declive. La Corte ha perdido apoyo de la sociedad civil. Muchas son las razones. Lo que ha ocurrido con los juicios en estos primeros años, que prácticamente todos han venido de un solo continente, el africano, ha dado pie para críticas muy fuertes, para tratar de caracterizar a la Corte como una Corte de blancos juzgando a los negros, una Corte colonialista, un último resabio de la política colonial europea frente al continente africano. Lo que nos contaba Víctor, que había dicho el embajador de Sudán, cuando nuestro embajador aplaudió la decisión del Consejo de Seguridad de enviar a la Corte el caso de Darfur del Sur para ser examinado, que fue un momento muy importante de legitimación de la Corte por parte del Consejo de Seguridad, porque era reconocer la existencia de un órgano internacional que, encargado de la justicia, podía ser un instrumento de paz, que es una de las aspiraciones también del Estatuto y de la Corte. Ha sido muy difícil la situación con al-Bashir y con sus ministros,
Pero luego hubo otro momento todavía más importante, que fue cuando el Consejo de Seguridad, por unanimidad, es decir, que no hubo ninguna abstención, como en el caso de Darfur, que fue el caso de Libia, se envía la situación de Libia a la Corte para que examine la posibilidad de que en los conflictos de Libia hayan cometido y se sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Ahí hubo también un espaldarazo político muy importante de parte de la comunidad internacional, representada en su órgano político más importante, que es el Consejo de Seguridad. Pero hasta ahí ha llegado la euforia. Ahora viene como en las mareas, y los que somos de los puertos lo sabemos, el momento en que la marea crece y el momento en que la marea se hace para atrás. En este momento estamos en un momento en que la marea de apoyo a la Corte en la comunidad internacional y en las sociedades civiles se ha hecho para atrás. Por eso es tan importante que desde nuestros países, desde nuestras facultades de derecho, mantengamos viva esta luz y esta antorcha. Esto no se puede perder, esto no puede ir para atrás, porque en esto está en juego el futuro de la paz, porque no habrá paz sin justicia. Muchas gracias.